Saludos amigos, bienvenidos a Acelerando Pymes. A partir del capítulo de hoy vamos a darle ya un giro completamente radical a la temática que veníamos trayendo. Desde este momento nos vamos a adentrar al interior de las organizaciones y vamos a empezar a tocar tópicos pertinentes a la industria, tanto manufacturera como de servicios. El tema que hoy vamos a tratar es uno bien particular. Vamos a tratar el tema de los costos y de los gastos. ¿Por qué empiezo por este tema? Porque es absolutamente primordial y básico entender que aunque de pronto en el manejo habitual los manejamos con indiferencia, es decir, sin hacer ninguna claridad sobre lo uno o sobre lo otro, para el manejo de la empresa sí tiene que haber una deferencia específica para cada uno de los conceptos. Es decir, cada uno de ellos tiene una conceptualidad bien distinta al momento de meterlos o integrarlos a nuestros presupuestos. Ya vemos que conceptualmente no es fácil entender la diferencia entre costos y gastos. Estos dos conceptos, aunque ambos significan erogaciones, tienen una naturaleza y una connotación bien distinta. Hoy, a lo largo del capítulo, vamos a tratar de hacer claridad sobre los dos y veremos sus diferencias básicas. ¿Cuál es el propósito el día de hoy? Establecer ese criterio claro entre costo y gasto para contribuirles a ustedes efectivamente en la construcción o el diseño de un sistema de costos que les pueda aportar efectivamente en sus unidades de negocio, en sus empresas, en sus negocios. Este tema es básico entonces para el emprendedor, que tiene que de comienzo establecer cuál va a ser su sistema de costos, o para el empresario con un negocio ya en marcha que le puede brindar luces para mejorar el propio sistema. Entonces, entremos pues en materia y empecemos por definir el primero de los términos: costo. El costo hace referencia a un conjunto de erogaciones, de egresos en los que yo incurro para adquirir una cantidad de activos, llámese materias primas, llámese insumos o suministros, que espero convertir posteriormente en un producto final. Adicionalmente, al costo también va cargado la mano de obra directa. ¿Por qué? Porque interviene directamente en la fabricación, en la producción del artículo final, del producto final, o en la generación del servicio. Yo necesito a un personaje que vaya hasta donde el cliente y preste la asesoría, preste el servicio correspondiente. De igual manera, por ejemplo, en la producción de algún bien o servicio necesito utilizar alguna maquinaria o algún equipo. Y para ello, pues estas máquinas o estos equipos utilizan un recurso que se llama energía eléctrica. Yo puedo de algún modo cuantificar cuánto del uso de una máquina estoy haciendo. Y en ese orden de ideas, después de identificado y cuantificado, poder integrarlo al costo del producto. Hasta ahí hemos descrito entonces de qué se trata un costo. Un parámetro identificable que ustedes ya deben haber deducido es que los costos son completamente recuperables. Es decir, una vez yo tenga el producto terminado y se genere su venta, inmediatamente esto constituye un ingreso para la compañía y a través de este ingreso estoy recuperando, a través del ingreso generado por la venta, estoy recuperando el 100% de los costos que yo le apliqué al producto. Es decir, palabras más, palabras menos, para ser claros, con la venta recupero el 100% de mis costos. De otro modo, es también propio aclarar que al tener el costo este tipo de carácter, el costo es considerado o es sinónimo de inversión y como tal es un activo. ¿Por qué hablamos de inversión o de activo? Porque sabemos que posteriormente nos va a generar un ingreso. Por esa razón, ese costo se incluye dentro del patrimonio de la organización. Ahora pasemos al otro concepto. Estamos definiendo el concepto. Pasemos ahora a definir qué es un gasto. Un gasto se define también como aquel conjunto de erogaciones en el que es propio incurrir
para poder generar el proceso de venta. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Todo lo que yo destine para pagar la distribución, para pagar la comercialización o el mismo proceso de venta, será considerado gasto. Dense cuenta que ninguno de estos ítems incurren o están directamente incluidos en la fabricación o elaboración del producto o prestación del servicio, para nada. Pero no puedo yo garantizar la gestión completa de la empresa sin hacer uso de un vendedor o de la fuerza de ventas, sin tener tampoco un equipo de distribución, sin tener una secretaria, sin tener unos empleados de almacén o la logística correspondiente. Todos estos personajes intervienen en la operatividad o en el proceso mismo, en la gestión completa del negocio, pero estos últimos no le añaden ningún valor directo al producto. Luego estos no son más que gastos. Ya vemos entonces que se identifica con claridad una gran diferencia, y es que mientras el costo representa un futuro ingreso, el gasto no lo es. Por el contrario, yo incurro en gastos en el momento actual, en el momento presente, pero no espero de ellos ningún ingreso posterior. Por lo tanto, ya tenemos clara la diferencia y sabemos que ahí es donde está el quid del asunto. Ahora sí, después de haber concluido ya, o más bien, después de haber definido ya cuál es el término costos y cuál es el término gastos, ahora sí miremos algún tipo de diferencia. Para eso nos vamos a apoyar en un ejemplo. El costo, ya dijimos, es toda erogación que se incurre con el bien de fabricar un producto o prestar un servicio. El gasto es la misma erogación o egreso en que se incurre con el fin de distribuirlo, comercializarlo o venderlo. Ahí ya vemos claramente una gran diferencia. Del primero espero retribución al 100% de los costos, mientras que de los gastos no. Miremos un ejemplo claro para que haya transparencia en ambos conceptos. Si yo tengo una panadería y voy a elaborar un lote de pan, es claro que yo voy a incurrir en la compra de algunas materias primas, insumos, material de empaque. Entonces, en la formulación de un lote de pan estará incluida la harina de trigo, estará incluido el agua, los huevos, el aceite o la mantequilla, la levadura, etcétera, la sal, y estos son los ingredientes de la formulación, materias primas. También necesito material de empaque, la bolsa plástica, un sello, una calcomanía, en fin, algún distintivo para la empresa. Pero también necesito la mano de obra directa de los operarios en planta, que son los que finalmente convierten esas materias primas en el producto final. Cuando yo ya tengo el pan elaborado, cuando ya está empacado y está empacado el producto y está debidamente embalado en su caja o unidad de distribución, este pan va directamente al almacén de producto terminado. Y hasta allí hemos incurrido, en todo lo que hemos incurrido hasta ese momento, lo consideramos costo. De ese momento en adelante, todo lo que pase con esa unidad de distribución será gasto. ¿Qué viene enseguida? Entonces viene la gestión de los vendedores, viene la gestión de las secretarias, viene la gestión del distribuidor, viene la gestión del logístico, etcétera, hasta que el producto llega finalmente al consumidor final. Fíjense que estos de la segunda etapa son los gastos. Estos no han incurrido para nada o no han intervenido para nada en la fabricación directa del producto o en la generación del servicio, en la prestación del servicio. Sin embargo, no los puedo excluir del proceso, son inherentes al proceso, los debo tener. Más adelante veremos estos conceptos cuando ya hayamos avanzado en la temática y veremos a qué me refiero con esto, porque de aquí se desprende el concepto de valor agregado. Ok, miremos. Hasta este momento, pues hemos definido de una forma, digámoslo así, simple o elemental, lo que es un sistema de costos. No es tan sencillo como se los he descrito. ¿Por qué? Porque los costos tienen muchos aspectos adicionales que es necesario considerar. Otra diferencia que entre costos y gastos podemos advertir con claridad es que todos los elementos que constituyen el costo del producto generalmente están presentes dentro del producto terminado, lo que no ocurre así con los gastos. Por ejemplo, el sueldo del vendedor, de la secretaria, de las personas de distribución, no son claramente identificables dentro de una unidad de pan.
Ahí vemos claramente entonces este concepto. Una diferencia más teórica podría ser que el gasto es aquella erogación de la cual no esperamos ningún ingreso futuro, mientras que, de forma directa me refiero, mientras que del costo sí lo esperamos. Toda erogación que yo haga en costos es porque espero que se me recupere instantáneamente al momento de la venta. Ok, generalmente el uso de la palabra costo es bastante engañoso a veces. Nosotros usamos la expresión costo para todo. ¿Cuánto cuesta este aparato? ¿Cuánto cuesta este vehículo? ¿Cuánto cuesta el teléfono? ¿Cuánto cuesta el alquiler? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. Usamos la palabra costo indiferentemente. Contablemente, la palabra costo tiene un tratamiento especial. Ya entendimos por qué razón. Si nos vamos y ahondamos un poquito más en términos contables, nos daremos cuenta que financieramente los costos tienen el tratamiento de un activo. Van directamente al patrimonio y son cuantificables dentro del balance general. ¿Por qué lo decimos así? En un negocio, por ejemplo, que se encarga de comprar mercadería para luego revenderla, es decir, la comercialización, si yo en el mes 1 compré un bien que no logré vender en el mismo mes, el bien no se pierde. El bien lo voy a vender en el mes 2. Por tal es un activo de la compañía que me generó ingresos en ese respectivo mes. No pasa lo mismo con los gastos. Los gastos se anotan o más bien se tienen claridad en las cuentas y se cargan inmediatamente, así no los tenga que pagar en ese mismo instante, sino en el futuro. El gasto se genera en el instante. Es otra parte importante que nos echa de ver esa gran diferencia entre estos dos conceptos de costo y de gasto. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el uso del teléfono, el uso de la papelería para las facturas, el mismo salario del gerente, son cosas en las que debo incurrir porque hacen parte de la operatividad del negocio, pero como ya dijimos, son gastos de la compañía. Bueno, yo creo que hasta este momento ya ha sido bastante de la descripción de estos dos conceptos. No quisiera ahondar en más detalles porque podría de algún modo confundirlos. Ya entendemos, entonces, eso espero que haya quedado clara la diferencia entre costo y gasto. Por último, quisiera de algún modo dejar una conclusión del tema, porque me parece importante. Y aquí es básico lo que vamos a definir enseguida. Los costos son absolutamente fundamentales conocerlos para los procesos de toma de decisiones. Si yo tengo claridad absoluta sobre los costos, para mí es mucho más fácil tomar una decisión. Entonces fíjense que, ¿por qué es importante advertir esta diferencia? Por otro lado, si hay conocimiento absoluto de los costos, va a ser mucho más fácil desarrollar la tarea de presupuestación. Es decir, conociendo con claridad los costos, puedo definir presupuestos con mayor exactitud. ¿Y a qué conduce eso? Manejar presupuestos es de alguna manera reducir la incertidumbre. Al yo reducir la incertidumbre, estoy jugando cada vez menos con la intuición. Es muy claro, y no es de extrañarse, que muchos de los empresarios, en este caso administradores o gerentes de las compañías o directivos de unidades de negocio, hacen mucho uso de su intuición basado en su experiencia para tomar decisiones. Pero cuanto más basemos esas decisiones en información soportada en números, más acertada va a ser, menos grado de incertidumbre va a tener. Conclusión entonces, mientras menos juguemos con la intuición, más certeza de los resultados. Mientras más juguemos con la intuición, más riesgo de incurrir en una pérdida. Entonces esa sería como la última conclusión. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero que haya quedado claro el concepto de costo y gasto y de su diferencia. De nuevo, si les ha gustado este video, por favor regálenme un like. No olviden hacerlo. Para los que ya se suscribieron, excelente. Para los que no lo han hecho aún, los invito. Este es el momento.
De nuevo, la invitación extensiva para que aquellas personas que tienen entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o conocidos, personas que también manejen negocios, empresas y que se puedan interesar por estos temas, los inviten a que vean estos videos, a que se suscriban al canal. Ellos tal vez puedan aprovechar todos estos conocimientos. Alguna cosa les dejará en pro del beneficio de sus unidades de negocio. Les agradezco de nuevo su tiempo, les agradezco de nuevo toda su atención y espero verlos en una próxima ocasión la semana entrante, Dios mediante. Que estén muy bien.